Hoy día 25 de enero celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. En la primera de las lecturas de la liturgia de hoy se proclama el episodio, la narración de cómo aconteció esa conversión. Se pueden elegir entre dos lecturas, Hechos 9 o Hechos 22, porque curiosamente el relato, el episodio de la conversión de San Pablo está narrado por dos veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con pequeñas diferencias, pero es el mismo relato. Por lo tanto, se elige entre esas dos en la liturgia de hoy. Me quiero centrar en mi comentario en 4 aspectos de esa conversión que me parecen como características claves y fundamentales que acontecen en toda conversión, en toda primera conversión que supone una ruptura con una vida de pecado. En primer lugar, cuando Pablo va camino de Damasco con la intención de hacer prisioneros a los cristianos, en ese momento es cuando el Señor sale a su encuentro y le derriba. Dice que es derribado y que quedó ciego. Se subraya de esta manera que una conversión es también una ruptura. Uno queda quebrado, ¿no?, en sus planes y tiene una ruptura con su vida anterior. Pero en segundo lugar, en ese momento, Saulo hace una pregunta fundamental. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y recibe una respuesta. Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Es decir, que toda conversión es un encuentro con Jesucristo. La clave de la conversión no está en ese primer choque, en esa quiebra, en esa ruptura a la que antes me he referido. La clave es esta. La conversión es un encuentro con la persona de Jesucristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En tercer lugar, Saulo le hace la pregunta, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y esta también es una característica clave de la conversión. Cuando nos encontramos con Jesucristo, entendemos que yo tengo que volver a iniciar mi vida de nuevo, tengo que reiniciar mi vida. Y Dios da la gracia a quien se ha convertido de tener la humildad, de buscar la voluntad de Dios. Busco su voluntad. Y en cuarto lugar, el Señor le pone en el camino de su vida un anciano llamado Ananías, el cual allí en Damasco le da instrucciones, ¿no?, a Saulo, a Pablo, de cómo debe de entender lo que ha acontecido en su vida. El Señor te ha elegido, debes de conocer su voluntad, prepararte para ser testigo, debes de bautizarte. Es decir, tiene un introductor, un acompañante espiritual, alguien que le ayuda a interpretar esa conversión que ha tenido, ¿no? También esta es una clave en la conversión, que el Señor también nos pone en el camino de nuestra vida las personas adecuadas para acompañarnos, para saber hacer la lectura correcta de una primera conversión en la que uno solo quizás no es buen maestro, sino necesita de sí mismo, sino que necesita ser acompañado. Estos 4 aspectos, ¿no? La quiebra con la vida anterior. Saulo es derribado y queda ciego. En segundo lugar, el encuentro personal con Jesucristo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En tercer lugar, la disposición humilde de preguntar a Dios, de buscar cómo debe de volver a nacer de nuevo, cómo debe de conformar su vida, qué debo de hacer. Y en cuarto lugar, el dejarnos acompañar por esa providencia en la que Dios suele poner a alguna persona adecuada, algún testigo suyo, para que seamos capaces de hacer la lectura correcta de esa irrupción de Dios en nuestra vida que acontece en toda conversión.